En cambio, el receptor A2 en los vasos sanguíneos que va a producir una vasoconstricción. Entonces, hay receptores específicos para ese neurotransmisor que se encuentran en determinados órganos. Porque cuando hablamos de parasimpático, podríamos pensar en que hace una sola acción, ya sea vasoconstricción o vasodilatación. Como estamos viendo en el ejemplo, produce vasodilatación o broncodilatación en los bronquios, por lo tanto mejora la respiración, ¿verdad? Y es lo que se utiliza justamente cuando una persona no puede respirar, ¿no? Tiene asma, tiene una alergia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que administramos? Adrenalina. ¿No? Han debido ver en las películas, en las series, qué es lo que se introduce cuando está el paciente con shock anafiláctico, porque se le están cerrando las vías respiratorias, adrenalina. El corazón se está deteniendo, no puede latir adecuadamente, etc. ¿Qué es lo que se le introduce? Adrenalina. Porque a nivel del corazón produce un aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Quién detiene la frecuencia cardíaca? ¿Quién disminuye la frecuencia cardíaca? Hace lo contrario, ¿no? Entonces, acetilcolina. Entonces, a nivel del corazón, ahí vamos a encontrar no solamente receptores A2, solamente vamos a encontrar receptores nicotínicos muscarínicos también, que son los receptores específicos para ese neurotransmisor. En resumen, cada neurotransmisor tiene su receptor. Solamente ese receptor es capaz de percibir a ese neurotransmisor. Por decir, los receptores alfa 1, alfa 2 no van a percibir neurotransmisores de acetilcolina, por ejemplo, o glutamato. Y dependiendo de ese neurotransmisor, se produce la acción, que es justamente el ejemplo que hemos dado. Por ejemplo, a nivel de los pulmones, lo que hemos dicho, puede ser el efecto que causa la noradrenalina que está en el simpático, ¿no? Porque hemos indicado que el neurotransmisor del simpático es justamente la norepinefrina o noradrenalina. Entonces, ¿qué es lo que causa? A nivel de los pulmones, una broncodilatación, una vasodilatación. El efecto parasimpático causará lo contrario, ¿no? Será una broncoconstricción, por decirlo así. Les hemos visto algunos, por ejemplo, en la pupila, ¿no? El efecto simpático produce hidriasis y el efecto parasimpático produce miosis. Entonces, ahora ya saben, ¿no? Vamos un poquito más profundo. ¿Cómo es que está causada la hidriasis? Justamente por la liberación de, ¿no?, adrenalina, la hidriasis. Entonces, ¿qué se causa la miosis? Por la liberación de acetilcolina. Ahora ustedes por la anatomía tienen los nervios causantes justamente de ese paracraneal, para el caso del parasimpático, y en el caso del simpático, pues tenemos el simpático craneal a través del cráneo ciliar. Esto es lo que les decía hace un momento, ¿no? La neurología, en gran parte es histología. Yo no sé quién les vaya a tocar fisiología para la digestión, pero realmente el sistema nervioso es la última parte, casi no lo menciona. ¿Por qué es esto? Y muchas veces el fisiólogo no siempre es anatomista, entonces no entiende muy bien en realidad lo que se describe en la anatomía, porque es, si nosotros entramos en la profundidad, ¿qué es esto principalmente? Histología. Esto no lo vemos. ¿Qué es lo que vemos en la anatomía? El nervio. Vemos los circuitos posiblemente, pero después ya ver una neurona, ver sus dendritas, ver su sinapsis, etc., mediadores químicos, mucho menos. No lo vamos a ver. Es histología, es fisiología. Y eso es lo que ustedes han hablado cuando hacían referencia a la membrana, ¿no? Porque esto es una membrana. ¿No? Es un corte de una membrana. Entonces, en ese corte de membrana nosotros vemos siempre el sodio por fuera, el potasio dentro. A esto se llama potencial de reposo. Aquí
aquí no ha llegado ningún estímulo. Una vez que llegue el estímulo, va a producir un cambio de voltaje entre el sodio y el potasio. El sodio, que es extracelular, se va a volver intracelular. Y el potasio, que es intracelular, se va a volver extracelular. Y van a atravesar unos pequeños poros que tienen justamente, ¿no? Los pequeños canales del sodio, canales del potasio, van a atravesar esos canales justamente. Porque ya ha llegado el estímulo y se está produciendo, ¿qué cosa? Un potencial de acción. Llega el estímulo, ya no está en reposo de esa membrana, cambia y se produce un potencial de acción. Es en ese momento que la membrana se está excitando, ¿sí? Se excita, ha recibido el estímulo. Estamos hablando de la neurona en este caso. Dependiendo del potencial de acción, si este es suficientemente fuerte, esto va a repercutir no solamente en esa membrana de esa neurona, sino también la va a conducir a otra neurona. Y así se van a ir despolarizando una serie de membranas, una serie de neuronas. Entonces, puede ser que ante un determinado estímulo no reaccione solamente una neurona, sino miles de neuronas, dependiendo del potencial de acción. Pero esto no se queda de forma permanente, sino que el sodio tiene que volver a salir y el potasio tiene que volver a entrar. Pero esta vez ya no lo hacen a través de los canales. No lo hacen simplemente por gradientes de diferencia de concentración, sino lo van a hacer gracias a las bombas de sodio y bomba de potasio. Ellas son las encargadas de producir, ¿qué cosa? La repolarización. Todos los encargados de la repolarización son las bombas de sodio y potasio. La despolarización simplemente por un potencial de acción cambia el sodio que está por fuera y el potasio que está por dentro, ¿no? Gracias a ese potencial de acción se invierte esa presencia de iones y se produce una excitación de la neurona, se produce una conducción de ese estímulo hacia otras neuronas. Bueno, ¿qué son los encargados de percibir ese estímulo? Los receptores nerviosos. Y estos receptores nerviosos se encuentran distribuidos en diferentes partes del cuerpo. Vamos a encontrarlos a nivel de la piel, que es lo más superficial. La piel es un órgano, tal vez uno de los más grandes órganos. Debajo de la piel vamos a encontrar articulaciones, tendones, músculos. Y por dentro de las cavidades vamos a encontrar órganos viscerales. Todos los receptores están distribuidos en la superficie hasta la profundidad y se los clasifica en tres grupos: exterorreceptores, propios receptores, interorreceptores. Estamos hablando de los receptores, después vamos a hablar de los estímulos. ¿Dónde estarán los exterorreceptores entonces? En la piel. Los propios receptores, tendones, músculos, articulaciones, membranas sinoviales. Los interorreceptores, órganos viscerales. Bueno, iremos viendo los exterorreceptores. Bueno, los exterorreceptores están distribuidos en la piel. Ahí tenemos justamente una imagen de la piel. Se ha sacado un trocito de la piel para estudiarla. Y de acuerdo a la histología, ustedes dirán, la piel se divide en tres capas, ¿no? Dentro de la nueva terminología, en realidad solamente son dos capas, porque la última es tejido celular, ¿no? Es la epidermis que antes se conoce. De modo que todo esto queda dividido en dos planos, prácticamente, ¿no? La epidermis y la dermis. ¿No? Pero vamos a hacer un poquito a la antigua, vamos a relacionarlo con esa clasificación antigua. De receptores más superficiales están en la epidermis. Receptores un poquito más profundos que van a ser ubicados en la dermis, y los receptores más profundos ubicados antiguamente en la hipodermis, actualmente en el plano profundo de la dermis. Bueno, ¿cuáles son los receptores más superficiales? ¿Qué tipos de estímulos conocemos? A ver,
receptores mecánicos del tacto, ¿no? Ya, o sea, estímulos mecánicos como el tacto. Y el tacto siempre tenemos, ¿no? Un tacto suave, un tacto intenso. Debajo vamos a encontrar la temperatura. Igual, la temperatura, calor, frío. Debajo vamos a encontrar la presión. Presión suave, presión intensa. Y entre ellos, en los tres planos, desde la superficie en realidad, vamos a encontrar terminaciones libres para el dolor. La temperatura también va a transmitir dolor, porque el frío intenso o el calor intenso produce dolor. La presión suave, la presión intensa también produce dolor. ¿No? Imagínense ustedes sosteniendo una pesa, ¿no? ¿Cuánto rato pueden sostener? ¿No? 10 minutos, 15 minutos, y después que nos empieza a doler, porque el músculo se cansa, ¿no? Hay fatiga muscular. Entonces, todos estos receptores al final se convierten también en dolor, hasta el tacto, ¿no? En esta patología van a ver que si ustedes tocan bastante tiempo una determinada superficie, les va a causar molestia y posteriormente les va a causar dolor. Entonces, también, de alguna manera, van a llevar ese estímulo ya no de tacto, sino de dolor. Bueno, entonces, diferentes estímulos. ¿Cuáles son estos estímulos de tacto que se encuentran en el epidermis? Bueno, estamos viendo justamente aquí unos organitos encapsulados, porque los clasifica así, ¿no? Justamente los clasifica en organitos encapsulados, terminaciones libres, etc. Nosotros lo estamos clasificando de acuerdo al estímulo, en el caso del tacto. Los de tacto, los corpúsculos de Meckel y los corpúsculos de Meissner. Los corpúsculos de Meissner, evidentemente, son encapsulados, evidentemente se encuentran en ciertas superficies de la piel, de la epidermis, no se encuentran en todo el cuerpo, sino en partes específicas que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Se encuentran distribuidos a nivel de los labios, se encuentran distribuidos a nivel de los genitales externos, la palma de las manos, la planta de los pies, y en algún otro lugar específico que pueda tener tal vez esa persona. Algunos sienten bastante a nivel del cuerpo, eso es porque tienen receptores que visten a nivel del cuerpo. Se trata de las veces seguramente. Entonces, hay receptores específicos, pero estos receptores de Meissner se encuentran en ciertas partes del cuerpo. Los receptores de Meckel sí están distribuidos en todo el cuerpo. Van a percibir un tacto grosero, mientras que los de Meissner van a percibir un tacto intenso. Debajo vamos a encontrar los organitos de Ruffini, los corpúsculos de Ruffini y los corpúsculos de Krauss. El de Meissner y el de Meckel, entonces, superficiales en la epidermis, un poquito profundo. A nivel de la dermis vamos a encontrar los corpúsculos de Ruffini y de Krauss. Ruffini para el calor y de Krauss para el frío. Y debajo de ellos, en el plano profundo de la dermis o antiguamente la ectodermis, vamos a encontrar finalmente los receptores de la presión de Pacini y de Golgi. Vater-Pacini se llama, ¿no? Para la presión intensa. De Golgi para la presión suave. Bueno, ahí tenemos receptores entonces que están distribuidos en las diferentes capas de la piel. Pero en la superficie también vamos a encontrar estas terminaciones libres a manera de atomización. Estas son específicas para el dolor. Un pinchacito, por ejemplo, ¿no? Entonces, está ubicado a nivel de la epidermis justamente. Terminaciones libres para el dolor. Los propios receptores. ¿Dónde habíamos indicado que están ubicados? A nivel de los tendones, a nivel de la membrana sinovial, están ya un poco más profundos, ¿verdad? Pero no son tan profundos todavía. Entonces, si hablamos de músculos, hablamos de tendones, aquí vamos a encontrar el tendón
a nivel del. Aquí hay un organito, que también se reconoce por nombre de organito de Golgi, que está relacionado justamente con la presión. Entonces, a nivel de los propios receptores, vamos a encontrar sobre todo mecanorreceptores, que están relacionados con la presión, ¿sí? Con la presión. Y cuando hablamos de presión, podemos entender una que se refiere al tono muscular y otra que se refiere a la contracción muscular. Cuando hablamos del tono muscular, hablamos de uso muscular. Este receptor va a medir la longitud, el grado de estiramiento del músculo esquelético. Todos los músculos tienen un tono muscular. Y el órgano tendinoso de Golgi regula o mide la fuerza de contracción del músculo. Entonces aquí aumenta el volumen, aumenta el espesor, la fuerza justamente de ese músculo. Y esto está medido por el órgano tendinoso de Golgi. Y el otro, que está relacionado con el tono muscular, el uso muscular. Propio receptores. Bueno, y luego, ¿qué vamos a tener después de los propios receptores? Los interoreceptores. Estos interoreceptores son muy parecidos a estos, ¿sí? Simplemente que no va a haber un uso muscular, sino son botoncitos terminales de los músculos, sobre todo a nivel del músculo liso. Pero también existen terminaciones que van a formar receptores especiales, que van a medir ya sea la presión arterial o que van a medir los gases, ¿no? Y justamente esos receptores los hemos conocido nosotros con el nombre de seno carotídeo y corpúsculo carotídeo. Pero no solamente está a nivel de la carótida, también está a nivel del callado de la otra. Hay otros receptores que están a manera de una malla a nivel del estómago. Bueno, el estómago es una víscera hueca, entonces en las vísceras huecas forman una especie de plexos. ¿Y qué van a medir en los órganos huecos? Justamente el contenido de ese órgano hueco. Si es estómago, van a medir la distensión de ese estómago y dirán, bueno, pues ya tiene contenido y ya no tengo hambre, ya no quiero comer, digamos. Entonces son receptores especiales que se encuentran a nivel de las vísceras. ¿Sí? Receptores, como estamos viendo, capaces de medir la cantidad de gases, la presión arterial, capaces de medir la distensión de los órganos, principalmente huecos. Esos son los interoreceptores. Bueno, hasta aquí prácticamente estaríamos hablando de receptores. Esta partecita de receptores parece sencillo, pero en realidad es el origen de las vías nerviosas. Si nosotros conocemos bien los receptores, va a ser fácil de entender una vía nerviosa. ¿No? Por ejemplo, el tacto intenso tiene un cablecito especial que va por la médula, ¿no? Y dependiendo de cómo es intenso, entonces necesariamente va a llegar al cerebro, no se va a quedar en el nervio espinal, ¿sí? Porque es un tacto intenso. Entonces, ¿cuál es el receptor encargado de percibir el tacto intenso? El receptor de Meissner. Ese va a ser el origen, ¿verdad?, del estímulo. ¿Por dónde va a ir el estímulo? ¿Cuál es su cablecito? Y tienen su propio fascículo, ¿sí? Los fascículos están determinados por los axones. Las vías están constituidos por los axones. Los núcleos, los receptores, bueno, los núcleos, no receptores, los núcleos están constituidos por los puertos de neuronas. Y los receptores son terminaciones de los nervios, o bien son el origen de los nervios. Ese tacto intenso
ha sido percibido por un receptor de MES. Tiene su propio cable a nivel de la médula espinal y se llama fascículo de Gol y Bugatti. Se encuentra en el cordón blanco posterior y va a llegar al tálamo óptico. Y del tálamo óptico, como es tanto intenso, va a proseguir su camino hasta llegar al cerebro. ¿A qué parte del cerebro? Justamente al lóbulo parietal, a la circunvolución ascendente parietal. Entonces, ahí se determinará la intensidad de ese estímulo de Meister, pero desde ya es intenso, ¿no? Será agradable, será desagradable, eso ya va a tener relación con el sistema límbico. Debemos el origen justamente del fascículo de Gol y Bugatti habría sido el receptor de Meister. Si hablamos del tacto grosero, el tacto grosero está constituido por el receptor. ¿Cuál es el receptor? El receptor de músculo de Meister, ¿verdad? Que también tiene su propio cablecito a nivel de la médula espinal. ¿Cuál va a ser el cablecito? ¿Cómo se va a llamar este fascículo constituido por estos axones? Se va a llamar fascículo espinocalámico anterior. Entonces ven ustedes cómo vamos a ir constituyendo prácticamente estos cablecitos que se encuentran justamente en la médula espinal. Cuando estudiamos el interior de la médula espinal, vamos a darnos cuenta de que en realidad en su interior se encuentran una serie de vías. La médula espinal, como es tan larga, es una constitución de vías, de axones. Pero también en la médula espinal encontramos núcleos. Y como los núcleos habían indicado que son los cuerpos neuronales, pues estos núcleos van a tener una determinada función. Entonces vamos a encontrar algunos centros nerviosos que están en la médula espinal, sobre todo en la parte más superior. Lo que encontramos verdaderos centros. Pero después, gran parte de la médula espinal es simplemente una vía de conexión. Hay cablecitos que suben y hay cablecitos que bajan. Y ese va a ser objeto también de que ustedes elaboren una maqueta con las vías ascendentes y descendentes. Pero eso lo haremos una vez que concluyamos justamente el sistema nervioso, para que ustedes puedan comprender mejor las vías de comunicación, tanto ascendentes como descendentes. Cuando hablamos de ascendentes, ¿qué estamos intentando decir? Que son los estímulos que están subiendo, ¿verdad? Y cuando hablamos de vías descendentes, va a ser la respuesta. La respuesta que se va a producir en un determinado órgano. Será en el hígado, será en el músculo estriado, pero esa respuesta. Vamos a quedar aquí. Tenemos examen, me decía el doctor que ya se tienen a las 8 de la mañana. El examen me decía 15 minutos. El examen por demás me dice